Pues en primer lugar quisiera decir que nos da muchísimo gusto, a mí en lo personal, eh, que tener aquí al doctor Lorenzo Héctor Juárez Valencia, que además de ser un muy distinguido matemático y matemático aplicado, eh, pues ha hecho una labor muy destacada. Él actualmente es profesor de matemáticas dentro de la UAM, del programa de graduados de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana. Su área de interés pues es precisamente el área de especialidad de este ciclo de videoconferencias. Como saben, nuestro ciclo es el ciclo de modelación matemática y computacional. Él es especialista en modelación matemática, cosa que yo creo que conviene destacar. En este ciclo hemos tenido de muchos campos diversos, porque pues, la modelación se usa en campos muy diversos, y no es muy frecuente que tengamos en particular especialistas en el campo. El doctor Héctor Juárez Valencia sí es especialista en matemáticas aplicadas y modelación matemática. Sus campos de interés son la solución numérica de ecuaciones diferenciales parciales, optimización, control, problemas inversos, lo que se llama en inglés Computational Fluid Dynamics, o sea, dinámica de fluidos computacional, y problemas de transporte, que precisamente en esta ocasión nos va a hablar de un problema de ese tipo. Sus estudios profesionales los hizo hizo un postdoctorado en la Universidad de Houston, en particular con nuestro buen amigo y muy destacado matemático Roland Glowinski. Obtuvo su doctorado e inclusive posteriormente también ha tenido periodos postdoctorales con él. Actualmente es profesor de tiempo completo dentro de la UAM. Ha desempeñado muchos cargos importantes, las actividades editoriales, maneja la carta informativa de la Sociedad Matemática Mexicana y algunos otros tales como el Journal de Matemática del programa de graduados MICPA. Es editor del libro Fluid Dynamics Computational Modeling and Applications. Tiene diversos honores, por ejemplo, tiene el premio bueno, lo voy a leer en inglés porque así está enunciado aquí. Teaching Award, Honor Distinction for the College of Natural Sciences and Engineering de la UAM, y tiene el nivel 2 dentro del Sistema Nacional de Investigadores. Su experiencia profesional pues es muy amplia, ha desarrollado muchos proyectos de investigación y encabeza, por ejemplo, la Red Matemática de Desarrollo Temático de Modelación Matemática. Héctor, estamos muy interesados en escuchar tu plática, modelos y algoritmos para estimación de demanda de redes de transporte público. Bueno, pues muchas gracias, particular Ismael, por la invitación. Siempre es un gusto estar aquí con ustedes. He venido en otras ocasiones, no muy frecuentes, pero bueno, ya conozco a algunos de ustedes ya previamente. Y pues es un honor estar aquí. Y les agradezco en particular a ustedes por su interés en esta plática. Pues les voy a hablar acerca de las últimas, digamos, experiencias que hemos tenido. Este es el tema que hemos integrado a nuestros proyectos más recientemente. Tiene, pues no sé, esto alrededor de 4 años, 5 años máximo.
empezamos con un proyecto de fondos mixtos de CONACYT, el gobierno del DF, con demandas particulares del sistema de transporte colectivo Metro. Entonces, bueno, pues ellos tenían ahí un problema, ¿verdad? Bueno, en realidad tenían algo así como 12 demandas, nosotros participamos en una de ellas, que fue precisamente problemas de transporte. Ellos estaban usando un software canadiense y tenían problemas con el software. Entonces, pues así iniciamos nosotros. Dijimos, bueno, pues vamos a entender qué es lo que hace este software, ¿verdad? Entender el modelo que se está utilizando ahí y tratar de pues ayudarles a la gente del metro a resolver el problema que tenían en ese tiempo, que era poner a tono este software con las cosas o las mediciones que ellos tenían en forma real. A ellos les interesa la planeación, ¿verdad? Del transporte, planeación estratégica. Entonces, para entender ese tipo de cosas se requieren de muchas herramientas, en particular de la modelación, o sea, de cómo simular cómo viaja la gente en un sistema de transporte público, por ejemplo, ¿verdad? Eso sirve para planear precisamente el crecimiento de una red o la redistribución de la misma, la introducción de nuevas líneas, etc. Entonces, así empezamos con esto. Ese proyecto terminó ya hace algunos 2 años, algo así, 2, 3 años, más o menos, pero nosotros decidimos continuar trabajando en este tema, dado que un aspecto muy importante es estimar precisamente la demanda en transporte público. Esos son datos, es decir, cuánta demanda de transporte hay de las diferentes regiones dentro de una región. Eso es un dato muy importante. Si uno no tiene una estimación buena, pues los modelos, aunque sean muy buenos, pues no nos van a reproducir, digamos, de manera adecuada comportamiento del sistema. Entonces, un aspecto importante, particular, Victoria, actualmente está terminando precisamente su tesis doctoral. Y Yasmín, pues es colaboradora, ella es compañera de la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica de Nuevo León, especialista en transporte. Nosotros no somos especialistas en transporte, o sea, somos como que llegamos, ¿no? Así de manera ocasional, digamos, ¿no? De alguna forma. Entonces, bueno, el problema, disculpen porque esto está en inglés, pero bueno, agarré una presentación que tenía, la redondeé. Entonces, bueno, son varias las motivaciones y objetivos que tenemos aquí, ¿verdad? Hay que estudiar el transporte en ciudades grandes, actualmente es un problema muy importante, se necesita planeación, ver cómo son los cambios de la demanda y cuál es o sea, tratar de reducir los costos para obtener datos, ¿verdad? Es muy importante tener datos para poder modelar cosas. Entonces aquí el objetivo particular pues es básicamente actualizar una matriz de demanda de transporte vieja, es decir, tomar información vieja y combinarla con información, digamos, reciente, por ejemplo, mediciones de cuánta gente viaja de ciertas regiones a otras. Si nosotros combinamos información vieja con información nueva, podemos generar una mejor estimación de la demanda. De hecho, la demanda la actualiza cada 10 años el INEGI. Hace poco, hace algunos días, de hecho, acaba de aparecer la nueva encuesta Origen-Destino por el INEGI. Entonces, bueno, nosotros trabajamos con la anterior, la de 2007, 2008. De hecho, la liberaron en 2008. Para liberar esa información, pues hay que primero procesarla, ordenarla, etcétera. Eso tarda tiempo, tarda al menos un año en hacerlo, ¿no? Y además es muy costoso, por eso es que se hace cada 10 años, ¿no? Con los censos, para ahorrar costos. Entonces, bueno, pues ese es en general el objetivo aquí. Aquí introduje esta lámina de una presentación que hubo precisamente ayer en el congreso modelado que estaba organizando Úrsula en la Facultad de Ciencias, donde se dio una plática de este tipo. Entonces, bueno, aquí lo que nos interesa es esta región, ¿verdad? Es la región del Distrito Federal, con municipios conurbados del Estado de México
y un municipio adicional del estado de Hidalgo en la parte norte. Esa es la región que en realidad les interesa o les interesaba en aquel tiempo a la gente del metro. Aquí pues se dan algunos datos, ¿verdad?, de la delegación, y esta gráfica que vemos aquí abajo indica cuál es el crecimiento de la población, ¿verdad?, desde 1895, 1900, en realidad como ya creo que le falta pila, este es 1900, 1910 y así. Esta barra aquí es 1980, como ven hubo un crecimiento exponencial, ¿verdad?, durante varias décadas en la Ciudad de México, y posteriormente se estabilizó. Esta última barra pues es la población en 2010, que es aproximadamente 9 millones de habitantes en la Ciudad de México. Esto es nada más esta parte, no incluye los municipios conurbados. Eso nos da una idea de pues, cierta complejidad, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer es tratar de ubicarlos en el contexto de cuál es el problema. Estos son los elementos de una red de tránsito. Para esto, cualquier red de tránsito o tráfico se representa por medio de una gráfica con nodos. Los nodos representan de manera así muy general cuáles son las paradas en las diferentes líneas de transporte, y los segmentos, arcos o links en inglés, son las rutas por las que van estos medios de transporte, que pueden ser distintos modos de transporte, son diferentes líneas y diferentes vehículos con diferente capacidad, los costos de viaje, los tiempos de espera, digamos, y la matriz origen-destino. Aquí yo estoy resaltando en negritas, ¿verdad?, lo que es más importante. Por todo esto pertenece a la infraestructura. Y acá tenemos los nodos y los arcos que representan la red y la matriz origen-destino. Es decir, tenemos que saber cuánta gente está demandando transporte de cada región a todas las demás regiones. Entonces, tenemos que dividir la región en diferentes subregiones, áreas pequeñas, por ejemplo, una colonia, que es donde se origina la demanda, ¿verdad? No lo hacemos de manera más fina, porque eso es más caro. Entonces, lo que hacen los ingenieros de transporte es, toman una colonia y dicen, bueno, pues aquí se genera demanda, y entonces, bueno, pues hay diferentes terminales o paradas donde pueden acceder al transporte. Pero es muy importante saber cuánta gente está demandando un transporte y a dónde va. Esa información la genera el INEGI, como les dije, de manera general. Y entonces esa información, pues es una información preliminar, hay que refinarla, digamos. Y entonces este es nuestro objetivo, en este caso. Este es un ejemplo así simple de lo que es una matriz origen-destino. Esta OD, pues quiere decir origen-destino. Aquí tengo una gráfica simplificada, ¿verdad?, con diferentes segmentos, diferentes nodos, aquí numerados, ¿verdad? Aquí estamos pensando que hay 4 centroides, que son, ¿cuáles son? Son estos, 1, 2, 3 y 4. Los centroides no son igual a los nodos, ¿verdad?, donde son las paradas, sino, como les digo, son representaciones de regiones, que en este caso, cada numerito, 1, 2, 3 y 4, representan una región. Ahí se genera demanda. Y pues usan la red, ¿verdad?, donde hay diferentes líneas, segmentos, etcétera. Entonces la matriz, en este caso le llamamos G. Esta matriz, por ejemplo, me indica que del nodo 1 al nodo 2 están demandando transporte 8 personas. Por ejemplo, aquí del nodo 3 al nodo 1 están demandando transporte 6 personas, y así sucesivamente. Entonces, eso es muy importante conocerlo. No se conoce y nunca se va a conocer de manera exacta, porque además esto también cambia dependiendo de la hora, por ejemplo. No es lo mismo esta demanda en la mañana, en las horas pico, o que en un momento después. Entonces es dinámico. Sin embargo, aquí es muy importante tener modelos y técnicas para estimar esta demanda en forma estática, por ejemplo, en un intervalo de tiempo. En nuestro caso lo hicimos para la Ciudad de México de 6 a 9 de la mañana.
y considerarlo de forma estática, aunque bueno, ya después se pueden generar modelos más complicados. Entonces, eso es lo que es una matriz origen-destino, y eso es lo que nosotros queremos estimar. ¿Y por qué es que la matriz no es simétrica? Pues porque no es lo mismo la gente que viaja del nodo A al nodo B que la que viaja al revés, del nodo B al nodo A. O sea, es diferente demanda, digamos. Entonces, bueno, pues las variables principales, aquí pues es el conjunto de nodos de la red, el conjunto de segmentos, ¿verdad? O arcos de la red. Tenemos que tener información adicional, por ejemplo, cuáles son los tiempos de viaje en cada uno de esos arcos. Tenemos que ver cuál es la frecuencia con que arriban los autobuses, por ejemplo, a los diferentes nodos. Y tenemos que conocer la demanda también, porque esta demanda se va a distribuir en la red. Entonces, el modelo inicial es, ok, tú tienes estos datos, ¿verdad? Y entonces tú dime cómo toda esta demanda se va a distribuir en la red. Es decir, qué rutas van a tomar, por dónde se van a ir, cuánto van a tardar, cosas. Eso es muy importante para la gente de planeación estratégica, en particular del metro. Y debe de serlo también para la Secretaría del DF, ¿verdad? O en este caso de la Ciudad de México. Entonces, bueno, pues lo que se hace es, con estos datos, y vía un modelo, se tienen que estimar qué volumen de gente viaja sobre cada arco en el intervalo que tenemos de tiempo. Y también tenemos que estimar cuáles son el número de pasajeros que están esperando en cada nodo. Esto es algo como la ley de Kirchhoff, ¿verdad? Todo lo que llega a un nodo, pues sale, o lo que hay ahí y llega, debe de salir. ¿Okay? Entonces, bueno, pues ahí hay ciertas cosas que hay que hacer cumplir. Este es un ejemplito así de una red muy simple, ¿verdad? De cómo se construye la red. Estos son arcos en donde la gente camina, no son de transporte, los de transporte son estos. Este es el tiempo de viaje del nodo 1 al destino 1. Y esta es la frecuencia con la que pasan los autobuses. Infinito quiere decir que pues no esperan tiempo, si hay un número distinto que eso, por ejemplo aquí un quinceavo, pues esa es la frecuencia, ¿verdad? Y eso me da una estimación del tiempo promedio que esperan en cada parada los pasajeros. Entonces hay un principio en ingeniería del transporte que es muy importante, que dice que los pasajeros escogen las trayectorias para llegar a su destino, siempre tomando en cuenta criterios de minimización de costo. Aquí costo es un costo generalizado. Para algunos es muy importante, por ejemplo, el precio, cuánto van a gastar. Para otros puede ser, por ejemplo, que es más placentero viajar en cierta ruta que en otra, ¿verdad? Entonces son diferentes. Entonces los arcos, estos arcos, es un ejemplo de una red pequeñita, con un solo origen y un solo destino, en donde pasan 4 líneas que están aquí distinguidas en color. Entonces, bueno, pues la forma en cómo los pasajeros escogen su ruta es siempre tratando de minimizar algún costo. Esa es la idea básica de los modelos en transporte para asignar esa demanda en la red. O sea, tratar de entender cómo se mueve esa gente. Entonces, por ejemplo, aquí, pues en la línea 1 hay un tiempo de espera de 12 minutos antes de que llegue el siguiente autobús, si es que no alcanzamos el que queríamos, ¿verdad? Y hay un tiempo de viaje de 25 minutos. Y así con las otras líneas. Entonces, aquí el problema es cuál es el costo mínimo, por ejemplo, en tiempo. ¿Cuál es el tiempo mínimo para ir del nodo O al nodo D, del origen al destino? Hay diferentes tiempos. Si te vas por esta ruta, pues llegas directamente en 25 minutos, pero tienes que esperar un tiempo promedio, ¿verdad? Si prefieres irte por la línea verde, pues tienes 2 opciones. Te bajas en el nodo A o en el nodo B, ¿verdad? Y luego utilizas otra línea. Pues hay diferentes opciones. La cantidad de posibles estrategias para en esta pequeña red, para viajar del nodo O al D, es de 75, con esta red así de pequeñita. Si tenemos una red, pues, como la de la Ciudad de México, en donde hay miles de nodos, pues esto es más complicado. Entonces, calcular costo mínimo de todo el sistema
para transportarse de todos los orígenes a todos los destinos, pues realmente es un problema de optimización, un problema complejo, digamos. Entonces, bueno, aquí lo que importa es, en este caso, minimizar el tiempo de viaje más el tiempo de espera de todos los pasajeros. Aquí VA indica el volumen que está viajando sobre cada arco. Entonces es el tiempo de viaje. Es el tiempo promedio que se tardan por el volumen. Y este es el tiempo de espera, son los que están esperando ahí. Volumen de personas esperando en cada nodo por el tiempo de espera promedio. El tiempo de espera es estocástico porque, no depende, ¿verdad?, de cuál es el tiempo de retraso de cada uno de los autobuses. Entonces, bueno, pues con este pequeño modelo, que es un modelo de estrategias óptimas, se ve que la que es aparentemente la mejor forma de viajar del nodo A al D, pues es esta, ¿verdad? Dice uno, ¿para qué tanto relajo? Me voy directo y llego en 25 minutos, más el tiempo de espera. Entonces, si hacemos eso, el tiempo total es 25 más el tiempo de espera, que en este caso pues es promediado, me da 31. Sin embargo, con la estrategia óptima, o sea, la que es mejor, dice, no, que no se vayan todos los viajeros por ahí. Vamos a tomar en el nodo origen, vamos a dividir el volumen en 50% los mandamos por la azul y el otro 50% por la verde. Y van a bajarse en el nodo A, B, y del nodo B, a su vez, este 50% se va a dividir en 8% y 42%. Si hacemos esa distribución de viajeros en esta red pequeña, se tiene un tiempo de 27.75, de acuerdo a los datos que se tienen. Entonces, no siempre la forma obvia es la más adecuada. Ok, entonces, ese es el modelito así de manera general, meterse al modelo, trabajarlo, ya es otra cosa un poquito más complicada, pero de manera general es eso. Entonces, en realidad aquí yo estoy hablando de un problema directo y un problema inverso. Aquí quiero hacer un paréntesis y comentarles que dada la experiencia previa que teníamos en problemas inversos, en ecuaciones diferenciales parciales, modelación de medio continuo, que es lo que es este seminario, ¿verdad? Dada esa experiencia que ya teníamos, pues nosotros nos dimos cuenta que en la literatura, en ingeniería de transporte, ellos no conocen de estas técnicas. Entonces dijimos, bueno, aquí hay una oportunidad. Nosotros podemos ver este problema de estimación de demanda como un problema inverso, ¿verdad? ¿Por qué? Pues el problema directo es, como ya les dije, ustedes tienen la demanda, tienen toda la infraestructura, tienen la demanda, entonces uno puede calcular cuáles son los volúmenes en cada arco, es decir, cómo se distribuye toda esa demanda en el sistema. Esta P que está aquí es una matriz, si tomamos el modelo lineal, es una matriz que es la matriz de probabilidades de ruta. Entonces, bueno, pues tiene ahí valores, esta matriz grandota, ¿verdad? Tiene valores entre 0 y 1. Es una matriz de probabilidades. Y la G aquí, que es una matriz, es la matriz origen-destino, en realidad se está considerando, en este caso, ya como un vector. Entonces, es un vector enorme, ¿verdad? Es lo que estoy diciendo aquí, es el número de centroides al cuadrado, el vector. Entonces, el problema directo es, dame la demanda, dime cuál es la red, dame el modelo y yo te calculo cuáles son los volúmenes en cada arco. Ese es el problema directo. Ese es muy simple, es simplemente esta multiplicación. Claro, bueno, uno dice simple, ¿verdad? Pero simple conceptualmente. El problema inverso es que nosotros queremos estimar la demanda. Queremos estimar la demanda y tenemos una demanda obsoleta, por ejemplo, la de 2007, la anterior, o la que tiene el INEGI actual. Decimos, ok, empezamos con esa matriz y vamos a estimar una nueva. Y de tal manera que esa demanda corresponda con volúmenes que hemos medido en ciertos segmentos de la red. Estos son volúmenes que se miden directamente en diferentes arcos. Entonces, con la combinación de esta información, ¿verdad? Esta es vieja, esta es nueva, nosotros queremos estimar una nueva matriz que sea más acorde a la realidad, es decir, que refleje realmente lo que está sucediendo actualmente. Entonces, aquí estamos denotando por L barra, conjunto de aristas o segmentos donde estamos midiendo los volúmenes reales
Entonces, bueno, pues este problema es más difícil porque aquí hay que resolver un sistema, ¿verdad? Es más difícil que este. Aquí simplemente hay que multiplicar la matriz de probabilidades por la demanda y ya tenemos el problema. Aquí es más difícil. Hay que resolver el sistema para G. Es un sistema grande. Entonces, bueno, aquí estoy dando algunos números. Después ya les voy a mostrar casos concretos. El problema es altamente indeterminado. ¿Por qué? Pues porque hay muy poquitas ecuaciones, que es el número de mediciones de volúmenes que tenemos aquí, es el número de ecuaciones. Y el número de incógnitas es la matriz G. Eso es un vector enorme. Entonces es altamente indeterminado. Tiene una infinidad de soluciones, ese sistema. Entonces el problema es cuál vamos a tomar de esas soluciones. Entonces el problema es encontrar la matriz origen-destino cercana a la que tenemos, de tal forma que se cumpla esta igualdad. Entonces, la forma más simple de abordar un problema de este tipo, que es un problema subdeterminado, ¿verdad?, es plantearlo como un problema de optimización. Entonces decimos, bueno, en lugar de resolver esta ecuación de manera exacta, a lo mejor ni siquiera tiene solución, porque estos volúmenes quizá no correspondan o no sean imagen de esta transformación, ¿verdad? Pues bueno, pero de todos modos uno puede formular el problema y decir, bueno, vamos a encontrar la G, la matriz origen-destino, de tal forma que esta diferencia sea lo más pequeña que se pueda. Ese es el problema. Como ven, no es un problema muy complicado. Sin embargo, pues como ya dijimos, tiene un número infinito de soluciones y también puede tener varias soluciones óptimas. Entonces, bueno, pues en el 90, Spies, junto con gente de Canadá, hay una compañía que se llama INRO, que es muy conocida en el medio de transporte, propuso este algoritmo muy simple, es un algoritmo de descenso. Dice, bueno, pues para resolver este problema vamos a tomar como valor inicial de la matriz que queremos estimar como la obsoleta, ¿verdad? Para cada uno de los, aquí PQ es origen-destino, para cada PQ. Y luego vamos a actualizar esa matriz inicial que tenemos haciendo descenso, es decir, yendo en la dirección opuesta al gradiente, que es lo que indica esto. Y se obtienen resultados. El problema es que los valores de la matriz deben ser mayores o iguales a 0, no pueden ser negativos. Entonces, bueno, pues ese es uno de los problemas, ¿verdad? De que pueden salir valores negativos con ese método iterativo. Entonces, Spies lo que propuso, dice, bueno, pues hay un remedio aquí muy simple. En lugar de tomar esta expresión, pues vamos a multiplicar también este factor que está aquí por esta cantidad. Eso es lo que está haciendo aquí. Y factorizamos, ¿verdad? Y vamos a pedir que esta expresión que está aquí, que es un escalar, sea mayor o igual a 0. O sea, no puede ser negativo. Esa es esta restricción. Entonces, es este algoritmo complementado con esta restricción para obtener no negatividad en la matriz. Entonces, bueno, pues para calcular esta alfa, ¿verdad?, que se puede mover, pues hay que hacer búsqueda de líneas, un método de optimización lineal. Estos son los residuales, etcétera. Entonces, bueno, esta es la propuesta inicial que incluso se utiliza en ese software, que es el más usado en transporte. Entonces, bueno, nosotros dijimos, bueno, dada la experiencia que tenemos en control, ¿por qué en lugar de minimizar o tomar como función objetivo esto que normalmente toma la gente de transporte, pues no consideramos como función objetivo la diferencia de demanda? Y sujeta a que la demanda está en un conjunto, ¿verdad?, que satisface precisamente las mediciones que nosotros estamos haciendo. Entonces, hay muchas formas de resolver problemas de optimización con restricciones, ¿verdad? La que más nos enseñan, por ejemplo, en cursos de cálculo, pues es por medio de multiplicadores de Lagrange, ¿verdad? Pero hay otras formas que desde el punto de vista computacional son más eficientes. En este caso, nosotros consideramos un método de penalización. Dijimos, bueno, pues entonces vamos a penalizar esta diferencia y se la agregamos a la función objetivo.
Entonces tenemos un método de penalización, que en realidad también se puede ver como un método de regularización. En lugar de poner una K aquí, ponemos una alfa, donde K y alfa son inversos multiplicativos, ¿verdad? Esa es otra forma. Entonces, bueno, pues el objetivo es minimizar esta expresión. Por supuesto, para cada valor de K podemos tener diferentes mínimos. Nosotros esperamos que cuando esta K debe ser grande o alfa pequeña, cuando K tiende a infinito, pues eso tiende a algún valor, ¿verdad? Y eso es precisamente, pues, tuvimos que hacer el análisis, ¿verdad?, del problema y demostrar efectivamente aspectos de convergencia. Primero, el minimizador de cada uno de ellos es único para cada K y cuando K tiende a infinito, pues recobramos la solución de Spitz. Eso hay que demostrarlo. Y también recobramos la demanda y también recobramos los volúmenes, ¿verdad?, que hemos medido. Entonces, bueno, pues aquí hay que hacer el gradiente calcular los gradientes de estas cosas para minimizar. Estamos pensando en métodos de descenso, métodos de tipo gradiente. Por eso es que es importante calcular el gradiente, que es igual a esto, en donde la matriz, en realidad es una matriz por la incógnita, menos un vector, donde la matriz pues es esta cantidad, esta es la matriz identidad. Y P pues es la de probabilidades de ruta, ya les habíamos mencionado. Esta matriz sí es simétrica definida positiva, por lo tanto hay una solución única para cada K. Podemos resolverla vía métodos ya conocidos, como gradiente conjugado, por ejemplo, ¿no? Ok, entonces aquí es una lista de modelos cuadráticos. El modelo que nosotros usamos es esta B a G, pues es P por G. Esos son los volúmenes asignados dada la demanda, ¿verdad? Es lo mismo. Este es un método que propuso Noriega y Florian en 2002. Noriega es mexicana, ella está trabajando allá en Canadá, en INRO. Es un modelo de promedios pesados. Nosotros decimos, bueno, vamos a hacer el de penalización, en realidad son equivalentes, solo que ya con las demostraciones estas que nosotros hicimos de convergencia, pues también valen para este modelo. ¿Dónde están localizadas? Están en Montreal. Es el CIRRELT, Centro de Investigación de la Investigación en Transporte, algo así. Entonces, bueno, pues los métodos de descenso en general pues son de este tipo, ¿verdad? Damos un valor inicial, después actualizamos ese valor varias veces, tenemos que encontrar la dirección en la que nos movemos en cada paso y la distancia que nos vamos a mover, que es esta lambda, que es un problema de optimización lineal. Este es un modelo general de descenso. Si la dirección de descenso es el negativo del gradiente, tenemos el descenso máximo. Si esta dirección la escogemos de esta forma, o sea, la multiplicamos por la demanda, obtenemos el modelo de Spitz, que es un modelo multiplicativo. Nosotros dijimos, bueno, pues lo más fácil ahorita es, para ver si mejora esto, pues es usar otra dirección, tipo de edición, usando gradiente conjugado. Entonces aquí empezó su tesis Victoria Chávez. Aquí inició su tesis, le dijo, mira, vamos a hacer esto, pero vamos a usar gradiente conjugado, a ver cómo jala. Entonces usamos gradiente conjugado y efectivamente mejoramos, reprodujimos los resultados de Spitz y mejoramos el tiempo de cómputo, que es muy importante. Entonces, esta es una red, es un ejemplo, es precisamente la que maneja INRO como red modelo, porque todos los datos están bien afinaditos, es una red de tamaño pequeño, ¿verdad? Es pública, está en la red, uno lo puede jalar, obtener todos los datos sin ningún problema. Entonces dijimos, bueno, pues es como como es una red tipo, ¿verdad? Que todo el mundo usa, pues vamos a ver cómo jala aquí. Y entonces, bueno, aquí lo que les muestro es el método de descenso máximo contra el método de gradiente conjugado. Esto indica los diferentes valores de K, o sea, el parámetro de penalización o de regularización, como quieran llamarlo, con diferentes valores de 0 hasta infinito. Entonces, como ven, los resultados no varían mucho. En realidad, aquí esta es la diferencia entre la obsoleta y la recuperada. Eso no varía gran cosa. Esta es la diferencia de volúmenes medidos con los reales. Tampoco cambia mucho, ¿verdad? Entonces, pues nos fijamos en esta. Entonces, como ven, el método de descenso máximo tarda 1.3 segundos,
mientras que gradiente conjugado 0.3. Este es el número de iteraciones en cada caso. Entonces, bueno, pues ahí ahorramos, utilizamos, digamos, 1/3 y 1/4 del tiempo del modelo de Spies. El modelo de Spies se recupera con k igual a infinito, sería este. Entonces 4 por 3, 12. Mejoramos los... Esta es una gráfica de dispersión, digamos, entre la demanda obsoleta y la demanda que se está encontrando, la demanda nueva. Entre más pegado estos puntos rojos estén a la raya esta negra, pues más parecidos son. Entonces aquí hay una desviación, ¿verdad? Un sesgo, digamos, hacia arriba. Y esta es también la gráfica de dispersión de los volúmenes medidos contra los reales. Eso sí se ajusta bastante bien siempre. Esta es una característica de esto. Después aplicamos este método a la red que ya les mencioné al principio, el área metropolitana. Aquí está la Ciudad de México, esta es esta parte de la Ciudad de México, Estado de México, y por acá hay un municipio del Estado de Hidalgo. Creo que ¿cómo se llama? Yendo hacia Pachuca, la ciudad grande, se me olvidó ahorita. Esta es una ampliación de esta región. Como ven, está muy concentrado, todos los nodos, aquí está todo. Ahí pues bueno, pues se puede ver un poquito con un zoom cómo está. En rojo se marca en donde se tomaron los volúmenes. Quiero aclarar que estos son ejemplos sintéticos. Para hacerlo de manera real hay que ir y medirlos. Pero bueno, somos 2 personas, no podemos hacer eso. Entonces, pero bueno, estos son los volúmenes, digamos, que se consideran como volúmenes medidos en rojo, los segmentos donde tomamos esos datos. Y de nuevo, estas son las gráficas, son muy similares a las de la otra red, pero los tiempos, claro, son mucho mayores, ya que esta red es mucho más grande. Entonces, por ejemplo, con el método Spies se toman 47.9 segundos. Aquí estamos con gradiente conjugado, estamos reduciendo el tiempo de nuevo, ¿no? Un poquito más de 4 veces. Simplemente con aplicar un nuevo método de optimización, o sea, gradiente conjugado. Casi no lo han aplicado en transporte. Eso también nos llamó la atención. Entonces, bueno, aquí les pongo un poquito de más información. Esta es la red de Winnipeg, la mediana, y esta es la de la zona metropolitana del Valle de México. Este es el número de pares orígenes destino. Aquí son casi 3 millones y acá son 23,000. Hay muchos, hay muchos coeficientes origen-destino que son 0. Por ejemplo, aquí solamente en la zona, la red de la zona metropolitana del Valle de México, solamente el 7% son valores no 0. Entonces, esas matrizotas enormes de probabilidad, o sea, para manejarlas, imagínense esto al cuadrado, es enorme. Entonces dijimos, bueno, pues para poder mejorar esto, pues vamos a hacer reducción de modelo, ¿verdad? Vamos a descartar toda esa información que desde el punto de vista del problema y del modelo sea irrelevante. Bueno, irrelevante entre comillas, es relevante, por supuesto, pero para lo que vamos a calcular, pues se puede descartar, digamos, ¿no? Entonces lo que hicimos pues, fue decir, bueno, vamos a tomar la red de la Ciudad de México y vamos a considerar solamente los nodos que son aquellos coeficientes de la matriz obsoleta que sean mayores que 0. Y los demás los vamos a mantener en 0 para no utilizar el método multiplicativo. Entonces, bueno, pues hicimos es lo mismo, excepto que esta R indica que es la matriz reducida, la matriz obsoleta reducida, etcétera, volúmenes medidos. Entonces, bueno, al hacer eso, ¿verdad?, obtenemos una reducción muy importante. Estos son los nuevos resultados. Recordemos que los tiempos de cómputo anterior eran 47.9 para este método y 10.6 para gradiente conjugado, que es este. Entonces, de 47.9, nada más con hacer reducción de modelo, se reduce a 8. Y de 10.6 se reduce a 1.8. Entonces hay una reducción adicional, de tal forma que
del modelo original de Spies al modelo de gradiente conjugado con reducción de modelo, estamos reduciendo el tiempo de cómputo más de 26 veces. Claro, también por manejo de memoria, ¿verdad? Los resultados son básicamente los mismos. ¿Cuál es el problema con estos modelos que considera normalmente la gente? Pues el principal problema es que, por ejemplo, en el caso de gradiente conjugado, las direcciones de descenso no todas son Q conjugadas. Tratamos de hacer una demostración de que el método multiplicativo de gradiente conjugado, las direcciones serán conjugadas, y encontramos que no es así. O sea, no es ni teóricamente ni experimentalmente. Entonces, dijimos, bien, ¿y ahora qué hacemos, no? Entonces, el principal problema es precisamente ese, que no son Q conjugadas. Entonces dijimos, bueno, el problema es esta restricción, ¿verdad? Que la demanda tiene que ser positiva o igual a 0. En el modelo reducido, estrictamente positiva. Entonces, bueno, pues dijimos, bueno, vamos a relajar entonces esta condición, en lugar de trabajar con condiciones de desigualdad o restricciones de desigualdad, pues vamos a trabajar, nos sentimos más cómodos trabajando con restricciones de igualdad. Entonces vamos a meter una nueva variable, y, desconocida, cuyo cuadrado sea pues, la demanda que queremos estimar. Entonces, esta es una restricción de igualdad. Digo, ok, una vez que ya tenemos esta restricción de igualdad, podemos utilizar método de Lagrangiano aumentado, que es muy conocido en modelos medio continuo, ¿verdad? Metemos el método Lagrangiano aumentado, este es el Lagrangiano, o más bien el multiplicador de Lagrange, es un vector del mismo tamaño que G, que la matriz. Y esta es la parte aumentada de ese Lagrangiano. Entonces, si ponemos esta expresión aquí, esta JK era esta, no sé si recuerden, era lo que estábamos minimizando anteriormente, estas dos partes. Ahora lo que tenemos, pues son esas dos partes, más la parte que incluye Lagrangiano aumentado, donde mu es el multiplicador, que también es una incógnita. Entonces estamos metiendo dos incógnitas adicionales, mu y y. Bueno, la ventaja de esto es que al calcular las condiciones de Karuch-Kohn-Tucker, pues lo que encontramos que el gradiente respecto a la demanda, respecto a la nueva variable que metimos y respecto al multiplicador de Lagrange, pues tienen estas expresiones. Aquí lo estoy poniendo en forma vectorial, es más fácil conceptualmente. Aquí hay que igualar esto a 0, por supuesto. Entonces con eso ya nos quitamos el problema de pedir que la matriz explícitamente, ¿verdad?, dentro del algoritmo, meter que la matriz origen-destino tiene que ser positiva o igual a 0. Entonces ya no tenemos restricciones y simplemente hay que encontrar estos valores, ¿verdad? El algoritmo, pues es un algoritmo, en este caso, Lagrangiano aumentado, pues tenemos lo que queremos calcular, que es la demanda y el multiplicador de Lagrange. Entonces tenemos que usar un método de ascenso dual. Ascenso dual, ¿por qué? Pues porque el punto óptimo de esto es mínimo en la demanda que queremos calcular y es máximo en el multiplicador adecuado. Entonces tenemos que ascender en la dirección del multiplicador y descender en la dirección de la demanda. ¿Okay? En esta función sota grandota, esta. No, perdón. ¿Cuál es? No, sí, esta. Entonces tenemos que tomar el que minimice estas dos expresiones y el que minimice esta expresión respecto a G y el que maximice esta expresión respecto a mu. Ese es el asunto. Entonces por eso es que se propone este algoritmo. Se toma como valor inicial del multiplicador 0 y como valor inicial de la nueva variable, pues la obsoleta, es lo que conocemos. Y después vamos a minimizar el Lagrangiano aumentado respecto a la demanda, claro, fijando las otras dos, son las previas. Entonces este es un problema de minimización respecto a G. Una vez que ya tenemos G, la ponemos acá, de nuevo en esta misma expresión, pero ya la ponemos aquí y ahora minimizamos respecto a Y con el multiplicador anterior. Y luego pues hacemos prueba de convergencia, ¿verdad? Si estas cosas son cercanas, pues paramos y tomamos la demanda última que calculamos. Y si no, si esto no se cumple,
entonces pues tenemos que seguir aproximando mejor. Entonces actualizamos el multiplicador y nos regresamos. Entonces este es un método iterativo en donde en cada iteración estamos resolviendo dos problemas de optimización, uno para la demanda y otro para la nueva variable. Como se ven esos problemas, este es el problema 1, es este, pues son de esta forma. O sea, lo que hay que minimizar es esta función, que es una función vectorial, con el número de nodos de centroides al cuadrado, que es el orden de millones. Entonces hay que minimizar esta expresión, se hace exactamente igual que como lo hicimos con el método de penalización. La función, la matriz de la derivada de esto, pues es simétrica definida positiva, entonces no hay ningún problema, se puede resolver. Pues hay que afinar los parámetros, hacer un análisis de cuáles son los adecuados, etcétera. Están en estos rangos que estamos indicando aquí. Y el segundo problema es minimizar esta expresión respecto a y. Entonces, pues es minimizar esta expresión. Nos sucede que haciendo las cuentas, esto es una función de polinomial de cuarto orden. Y afortunadamente, pues se puede encontrar fácilmente la solución de manera analítica. O sea, esa fue una sorpresa para nosotros. Dijimos, ¡ay, qué padre! Pues lo podemos hacer de manera analítica y aquí está la expresión. Entonces, eso toma 0 tiempo de cómputo. Entonces dijimos, el costo, entonces hemos mejorado bastante, por lo menos el modelo de optimización, con un costo marginal. Entonces, estos son los resultados. Son resultados con el modelo penalizado que ya les había mostrado anteriormente. Siempre lo estoy poniendo aquí simplemente por referencia. Este es lo que teníamos antes. Este es el modelo de Spies. Este es gradiente conjugado con penalización. Es lo mejor que teníamos para la Ciudad de México. Cuando metemos el lagrangiano aumentado, pues entonces el tiempo de CPU pues me da estas cantidades, ¿verdad? Es un poquito más que esto. Híjole, en la torre, ¿verdad? Todo lo demás es muy similar. Bueno, incluso la estimación de la demanda pues es más todavía, un poquito distinta, más cercana a esta, pero las dispersiones son las mismas. Es decir, los resultados son esencialmente los mismos, con un poquito más de tiempo, pero aquí no estamos haciendo la restricción de que la demanda es mayor o igual a 0. Ella se ajusta solita. Y entonces, bueno, pues dijimos, bueno, entonces ahora vamos a aplicarlo al modelo reducido. En el modelo reducido, como se ve, lo anterior pues era esto, con el método penalizado y con el lagrangiano aumentado, pues ahí sí hay una mejora. Entonces, tenemos esencialmente el mismo tiempo de cómputo que con el modelo penalizado, con lagrangiano aumentado. Y los resultados pues son también básicamente los mismos. ¿Por qué es importante esto de esta es la comparación general entre descenso máximo, gradiente conjugado con lagrangiano aumentado, etcétera, y los reducidos? Entonces, como ven, la reducción de los tiempos de cómputo pues es bastante aceptable. Entonces ya en este punto, con una red del tamaño de la Ciudad de México, hacer cálculos en menos de 2 segundos, pues ya es una ventaja. No estamos usando paralelización, no estamos usando supercómputo. Esto es más la. Entonces, bueno, si se le mete supercómputo, obviamente se pueden mejorar estos tiempos, es más trabajo adicional. Pero bueno, esto es importante y quiero remarcarlo porque si uno quiere hacer simulación en tiempo real, o quiere hacer uno, por ejemplo, en lugar de hacerlo esto de manera determinista, usar métodos estocásticos, inversión estadística, por ejemplo, en lugar de considerar la demanda como una demanda fija, pues la demanda vamos a considerarla como una variable aleatoria. Y entonces va a tener un promedio y va a tener una varianza, ¿verdad? Entonces, para hacer eso uno necesita hacer muchos experimentos. Esa es la estadística, ¿no? Y entonces tendríamos que resolver este problema que estamos resolviendo aquí miles de veces, o cientos de miles de veces. Entonces, por eso es que es importante el tiempo de cómputo. Y esa representación estadística dará mejores estimaciones todavía, porque me dice, este es el promedio, o el valor más probable, ¿verdad?, de la demanda, y con este intervalo de error
Es como las encuestas, ¿verdad? Ahora que están las elecciones. Dicen, no, pues que tal candidato anda en tanto con un porcentaje de error, ¿verdad? Eso es más adecuado desde el punto de vista experimental. Entonces, bueno, pues precisamente este es de los trabajos futuros. Otro trabajo es generalizar este tipo de cosas para modelos no lineales, que es mucho más complicado, ¿verdad? Porque ahí puede haber diferentes mínimos. A lo mejor nos quedamos atrapados en un mínimo local y no llegamos al global, por ejemplo, ¿no? Entonces ya es más complicado. En realidad la asignación de la demanda en una red de transporte público con un modelo no lineal, los volúmenes dependen de la demanda. Entonces eso es un problema mucho más complicado. Y esto es importante. Al final todos los modelos, problemas no lineales, pues se abordan vía linealización local. Entonces es importante tener resolvedores lineales locales. Simplemente la última lámina, esta es la red de Winnipeg de Canadá, esta es la de la Ciudad de México, esta es la demanda obsoleta en aquel tiempo, ahora ya anda un poquito más arriba. Esta es de la reciente encuesta Origen-Destino, en diferentes horarios. Entonces el horario que nosotros estamos interesados es de 6 a 9. Entonces esta es la demanda, es 9 puntos, claro, dividida en horas, ¿verdad? O segmentos, medias horas, yo creo. Es mucho más la demanda con la que estábamos trabajando. Claro, hay que actualizar la red, ¿verdad? Con la red que nosotros trabajamos no incluíamos las nuevas líneas del Metrobús, por ejemplo, o la línea 2 incluso todavía no estaba lista. Entonces, bueno, pues este es el volumen de gente que se mueve, esta es la obsoleta, esta es la que estimamos con gradiente conjugado y la que estimamos con Lagrangiano aumentado, son muy cercanas. Y con esto, pues, les agradezco, esto es simplemente bibliografía. Si tienen preguntas, con mucho gusto.